Veracruz es el estado donde México se asoma al mar con los brazos abiertos y una sonrisa de danzón. Es tierra de son jarocho, de café de altura, de selva que no pide permiso para crecer, y de una historia tan antigua que cuando los aztecas llegaron al Valle de México, aquí ya había civilizaciones construyendo pirámides. Pero Veracruz también es tierra de olvido, de lugares que el progreso dejó atrás, de comunidades que la migración vació como se vacía una botella de aguardiente en noche de fiesta, y de pueblos donde el silencio se instaló con la naturalidad de quien llega a casa y se quita los zapatos. Hoy vamos a hablar de 13 de esos lugares. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 13. Landero y Cos. Si alguien quisiera inventar un pueblo fantasma de laboratorio, probablemente le saldría algo muy parecido a Landero y Cos. Este municipio de la Sierra de Misantla, enclavado en la zona centro-montañosa de Veracruz, tiene el dudoso honor de ser el municipio menos poblado de todo el estado. Según los datos del Censo de Población de 2020, apenas superaba los 1,500 habitantes en todo el territorio municipal. Para ponerlo en perspectiva, hay edificios de departamentos en la Ciudad de México con más residentes que este municipio entero. Landero y Cos fue fundado en el siglo XIX y lleva el nombre de 2 militares liberales que participaron en las guerras de Reforma. El pueblo nació como un asentamiento cafetalero en la sierra, aprovechando la altitud y el clima húmedo que hacían de la zona un lugar ideal para el cultivo del aromático. Durante décadas la economía del café sostuvo a las familias que vivían dispersas entre los cerros, en rancherías conectadas por caminos de herradura que en temporada de lluvias se convertían en ríos de lodo. El problema empezó cuando el precio internacional del café se desplomó a finales del siglo XX. La crisis cafetalera de los años 90 golpeó a toda la sierra veracruzana, pero a los municipios más pequeños y aislados les pegó con especial brutalidad. Sin el café como motor económico, Landero y Cos se quedó sin razón de ser. Los jóvenes empezaron a migrar hacia las ciudades, primero a Xalapa, después a Veracruz Puerto, luego a la Ciudad de México y finalmente a Estados Unidos. Cada generación se llevaba un pedazo del pueblo consigo, y lo que iba quedando era cada vez menos gente, menos servicios y menos motivos para quedarse. Hoy, recorrer las comunidades de Landero y Cos es adentrarse en un paisaje de casas cerradas con candado, milpas que nadie siembra y caminos que la vegetación va reclamando centímetro a centímetro. La cabecera municipal conserva su iglesia, su palacio municipal y un par de tiendas que abren cuando hay a quien venderle algo. Pero la sensación general es la de un lugar que funciona en cámara lenta, como un reloj al que se le está acabando la cuerda. La infraestructura médica se reduce a un centro de salud que opera con lo mínimo. Y para cualquier emergencia seria hay que bajar a Misantla o subir a Xalapa. Viajes que toman más de 1 hora por carreteras que no son precisamente autopistas. Lo curioso de Landero y Cos es que la naturaleza que lo rodea es espectacular. La sierra está cubierta de bosque de niebla, con cascadas, arroyos y una biodiversidad que los biólogos calificarían de impresionante. Pero la belleza natural no paga facturas ni mantiene abierta la escuela. Y mientras no haya una economía que retenga a la gente, este municipio seguirá perdiendo habitantes hasta que algún día el INEGI tenga que registrar un número que se acerque peligrosamente al 0. Número 12. Aquila. Siguiendo con los municipios diminutos, Aquila ocupa la segunda posición en la lista de los menos poblados de Veracruz, con apenas 1,797 habitantes según el censo de 2010. No hay que confundirlo con su homónimo de Michoacán, que ese tiene otros problemas. El Aquila veracruzano está escondido en la Sierra de Zongolica, en la zona centro-sur del estado, metido entre montañas que alcanzan los 2,000 metros de altitud y valles, donde la niebla se comporta como un inquilino que nunca se va. Aquila tiene raíces nahuas profundas. La mayoría de sus habitantes, los que quedan, hablan náhuatl como primera lengua y mantienen tradiciones que se remontan a la época prehispánica. Las festividades, los rituales agrícolas y la organización comunitaria siguen funcionando con lógicas que preceden a la conquista española.
lo cual le da al pueblo una autenticidad cultural que contrasta dolorosamente con su vaciamiento demográfico. El aislamiento geográfico es el verdugo principal de Aquila. Las carreteras que conectan al municipio con el resto del estado son sinuosas, estrechas y en algunos tramos apenas transitables durante la temporada de lluvias. Para los jóvenes que quieren estudiar, trabajar o simplemente acceder a Internet con una velocidad que permita hacer algo más que esperar, la opción es salir. Y una vez que salen, la inmensa mayoría no regresa, porque la vida que encontraron afuera, con todas sus imperfecciones, ofrece oportunidades que el pueblo simplemente no puede igualar. Las rancherías que componen el municipio muestran el patrón clásico de la despoblación serrana. Casas con las ventanas tapiadas, terrenos de cultivo abandonados que la maleza va devorando, y una población compuesta mayoritariamente por ancianos y niños que esperan, unos el regreso de quienes se fueron y otros la edad suficiente para irse también. La cabecera municipal conserva su plaza, su iglesia y la estructura básica de un pueblo que todavía funciona. Pero el pulso vital es débil y cada año que pasa se siente un poco más tenue. Lo que hace de Aquila un caso particularmente melancólico es que su despoblación no fue causada por ningún desastre natural, ninguna epidemia ni ningún acto de violencia espectacular. Fue la suma silenciosa de años de marginación, de servicios insuficientes, de carreteras que nadie mejoró y de una economía que nunca despegó. Es la muerte lenta de un pueblo por inanición de oportunidades, que es la forma más discreta y más común en que desaparecen las comunidades rurales de este país. Número 11. Coetzala. Coetzala es el tercer municipio menos poblado de Veracruz, con poco más de 2.100 habitantes según los últimos registros censales. Está ubicado en la cuenca del río Atoyac, en la región de las altas montañas. Y su nombre viene del náhuatl y significa lugar de culebras. Una etimología que no es precisamente un argumento de venta para la inmobiliaria, pero que describe con honestidad la realidad de un terreno donde la fauna silvestre tiene más presencia que la humana. Coetzala fue durante el período colonial un punto de tránsito en la ruta entre Puebla y Veracruz, lo que le dio cierta relevancia comercial mientras los arrieros y las recuas de mulas seguían ese camino. Cuando las rutas de comercio cambiaron, primero con el ferrocarril y después con las carreteras modernas, Coetzala quedó fuera del mapa de la relevancia. El pueblo perdió su función de punto de paso y se convirtió en un destino final, un lugar al que solo se llega si se va específicamente a él, y cada vez menos gente tiene motivos para hacerlo. El municipio conserva vestigios de su pasado colonial, con construcciones de piedra que delatan una época de mayor actividad, y la iglesia del pueblo mantiene una dignidad arquitectónica que contrasta con la modestia de las casas que la rodean. El río Atoyac pasa cerca, ofreciendo un paisaje fluvial que en otras circunstancias sería un atractivo turístico, pero que aquí es simplemente el telón de fondo de una vida cotidiana que se va apagando. La economía de Coetzala depende de la agricultura de subsistencia y de las remesas que envían los migrantes que se fueron a trabajar a otras partes del país o al extranjero. Esas remesas son, en muchos casos, lo que mantiene vivas a las familias que permanecen, creando una paradoja económica donde el pueblo sobrevive gracias al dinero que generan las personas que lo abandonaron. Es como si un enfermo se mantuviera vivo con transfusiones de sangre donada por quienes huyeron del hospital. La despoblación de Coetzala sigue avanzando con la inexorabilidad de la marea. Cada año hay menos nacimientos, más funerales y menos gente en edad productiva. Las escuelas reducen grupos, los comercios cierran y los servicios públicos se recortan porque el presupuesto se asigna en proporción a la población. Menos gente significa menos presupuesto, que significa menos servicios, que significa menos razones para quedarse, que significa menos gente. El círculo vicioso funciona con la precisión de un mecanismo de relojería que nadie sabe cómo detener. Número 10. La exhacienda de El Lencero. Esto no es un pueblo en el sentido estricto, sino los restos de lo que fue una de las haciendas más importantes del estado de Veracruz. El Lencero está a unos 10 kilómetros de Xalapa.
sobre la vieja carretera que conecta la capital del estado con el puerto de Veracruz. Y su historia es un resumen concentrado de 500 años de poder, ambición y decadencia. La hacienda fue fundada en el siglo XVI por un soldado español llamado Juan Lencero, quien la estableció como una venta o posada en el Camino Real entre Veracruz y la Ciudad de México. Durante siglos, el Lencero fue un punto de descanso obligado para viajeros, comerciantes y ejércitos que transitaban esa ruta. En el siglo XIX, la hacienda fue adquirida por Antonio López de Santa Anna, el controversial presidente que gobernó México en 11 ocasiones y que es recordado tanto por sus hazañas como por sus desastres, incluyendo la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Santa Anna convirtió el Lencero en su residencia personal y en un centro de operaciones políticas. Desde aquí manejaba hilos del poder, recibía aliados, tramaba intrigas y disfrutaba de los lujos que su posición le permitía. La hacienda tenía jardines, establos, una capilla privada y una laguna artificial que todavía existe. Cuando Santa Anna fue finalmente exiliado, el Lencero pasó por diversas manos y fue decayendo gradualmente hasta convertirse en lo que es hoy. Un museo administrado por el gobierno del estado que recibe visitantes, pero que conserva esa atmósfera de grandeza avenida, a menos que tienen todos los lugares donde el poder se fue, pero los muros se quedaron. Los jardines de El Lencero están bien mantenidos, y la laguna sigue ahí, rodeada de árboles centenarios que vieron pasar a Santa Anna y a todos los que vinieron después. Pero las construcciones aledañas, las que formaban parte del complejo productivo de la hacienda, están en diversos estados de abandono. Las bodegas, los establos, las viviendas de los trabajadores, todo eso fue cediendo ante el tiempo y la falta de mantenimiento hasta convertirse en ruinas parciales que la vegetación va absorbiendo con paciencia tropical. Lo fantasmal del Lencero no está en la parte musealizada, sino en lo que rodea al museo. Los restos de un mundo que funcionaba con la lógica de la hacienda, donde cientos de personas trabajaban la tierra para beneficio de un solo dueño. Los peones vivían en construcciones modestas que ahora son ruinas. Comían lo que la hacienda les permitía comer y morían sin haber pisado nunca una ciudad. Ese mundo desapareció con la revolución y con la reforma agraria, pero sus huellas físicas siguen ahí, medio ocultas entre la hierba, como cicatrices de una época que México prefiere recordar con distancia crítica, pero que no puede borrar, porque está escrita en piedra, en adobe y en la memoria colectiva de quienes descienden de aquellos peones. Visitar los alrededores del Museo del Lencero es caminar por un cementerio de injusticias arquitectónicas, donde cada muro roto cuenta la historia de alguien que trabajó para que otro viviera bien. Número 9. Las comunidades de la Sierra de Zongolica. La Sierra de Zongolica es una región montañosa en el centro-sur de Veracruz, habitada mayoritariamente por comunidades nahuas que llevan siglos viviendo en una de las zonas de mayor marginación del estado. La sierra incluye municipios como Texhuacán, Tlaquilpa, Astacinga, Los Reyes y Atlahuilco, entre otros, y en prácticamente todos ellos la historia es la misma. Despoblación sostenida, migración masiva y comunidades que van quedando reducidas a su mínima expresión. Las rancherías dispersas por la sierra muestran un patrón de abandono que se repite con variaciones menores. Casas de adobe con techos de lámina que el viento ya no tiene que respetar porque no hay nadie dentro que se queje. Milpas que fueron productivas hace una generación y que ahora solo producen maleza. Veredas que conectaban una comunidad con otra y que ahora solo conectan un silencio con otro silencio. La causa principal es la pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, varios municipios de la Sierra de Zongolica figuran entre los de mayor porcentaje de población en pobreza extrema de todo México. Las familias que se quedan viven de lo que la tierra les da, complementado con los programas sociales del gobierno federal y las remesas de los que emigraron. Los jóvenes salen hacia los campos de caña de Córdoba y Orizaba, hacia las fábricas de Puebla,
hacia los campos agrícolas de Sinaloa y Sonora, o directamente hacia Estados Unidos, siguiendo rutas migratorias que sus padres y sus abuelos ya habían recorrido antes. Lo que queda en la sierra es un tejido social que se deshilacha lentamente. Las fiestas patronales siguen celebrándose, pero con menos gente cada año. Las asambleas comunitarias siguen convocándose, pero los asistentes caben en una sala cada vez más pequeña. Las escuelas siguen abiertas, pero con grupos multigrado donde un solo maestro atiende a niños de todos los niveles porque no hay suficientes alumnos para justificar más personal. Es la agonía silenciosa de una cultura que lleva siglos resistiendo, pero que la economía global está erosionando con una eficiencia que ningún conquistador logró. Número 8. Quiahuiztlán. Quiahuiztlán es un caso distinto a todos los demás de esta lista, porque su abandono no es reciente, sino milenario. Este asentamiento totonaco, ubicado en el municipio de Actopan, sobre la franja costera de Veracruz, fue uno de los centros ceremoniales más importantes de la cultura totonaca antes de la llegada de los españoles. Su nombre significa lugar de lluvia en totonaco. Y la lluvia efectivamente es una presencia constante en esta zona donde el Golfo de México envía humedad con generosidad incansable. Lo que hace especial a Quiahuiztlán es su ubicación. El sitio arqueológico está construido sobre un cerro que domina la costa, ofreciendo una vista panorámica del mar que debió de ser estratégicamente invaluable para los totonacos. Desde la cima se puede ver la Isla de Sacrificios, el puerto de Veracruz en la distancia y un horizonte de agua que parece no tener fin. Es un lugar donde la grandeza del paisaje subraya el silencio del abandono. Quiahuiztlán fue el sitio donde Hernán Cortés estableció su primer contacto amistoso con los totonacos en 1519, sellando una alianza que sería determinante para la conquista del imperio azteca. Los totonacos, hartos de pagar tributo a los mexicas, vieron en los españoles una oportunidad para liberarse, sin imaginar que estaban cambiando a un patrón por otro que resultaría infinitamente peor. Después de la conquista, Quiahuiztlán fue abandonado gradualmente. Las epidemias de viruela, sarampión y otras enfermedades europeas diezmaron a la población totonaca con una brutalidad que las armas españolas no habían conseguido. Los sobrevivientes fueron reubicados en congregaciones controladas por los frailes, y el antiguo centro ceremonial quedó vacío, a merced de la selva que con el paso de los siglos fue cubriendo las estructuras de piedra hasta hacerlas prácticamente invisibles. Hoy Quiahuiztlán es una zona arqueológica menor, sin la espectacularidad de El Tajín, pero con un encanto discreto que atrae a los visitantes que saben de su existencia. Las tumbas en miniatura que se encontraron en el sitio, pequeñas construcciones de piedra que replican templos en escala reducida, son un misterio que los arqueólogos todavía debaten. Algunas teorías sugieren que representaban las casas de los muertos, una especie de arquitectura funeraria en miniatura que no tiene paralelo en otras culturas mesoamericanas. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Que no se pierdan en el algoritmo como se pierden estos pueblos en la sierra. Número 7. Antigua Veracruz. La Antigua. La Antigua es el fantasma más elegante de esta lista. Este pequeño pueblo a orillas del río Huitzilapán, a unos 25 kilómetros al norte del puerto de Veracruz, fue nada menos que la primera ciudad fundada por los españoles en la América continental. Aquí estuvo la Villa Rica de la Veracruz original, el punto desde el cual Hernán Cortés organizó la expedición que terminaría con el Imperio Azteca y cambiaría la historia del continente para siempre. Durante las primeras décadas de la colonia, la Antigua fue el puerto principal de entrada a la Nueva España. Aquí llegaban los barcos de Europa. Aquí se descargaban las mercancías. Aquí se recaudaban los impuestos y aquí se concentraba el poder administrativo y comercial del virreinato. Pero la zona tenía un problema que ninguna administración colonial pudo resolver: los mosquitos. Las enfermedades tropicales, especialmente la fiebre amarilla y el paludismo, hacían de la Antigua un lugar mortalmente insalubre para los europeos. A finales del siglo XVI, las autoridades decidieron trasladar el puerto a su ubicación actual,
y la Antigua comenzó un declive del que nunca se recuperó. Lo que queda hoy es un pueblo diminuto donde los restos coloniales compiten con la vegetación por el espacio disponible. La Casa de Cortés, un edificio de piedra que la tradición atribuye al conquistador, está parcialmente cubierto por las raíces de un enorme árbol de higuera que en 500 años se fusionó con la construcción hasta el punto de que ya no se sabe dónde termina el edificio y dónde empieza el árbol. Es una imagen que funciona como metáfora perfecta de lo que el tiempo hace con las ambiciones humanas. Las absorbe, las envuelve y las convierte en parte del paisaje. La Ermita del Rosario, una de las primeras iglesias construidas en la América continental, también sobrevive en un estado de deterioro digno que tiene más de monumento involuntario que de edificio funcional. Los muros de piedra siguen de pie, pero el techo desapareció hace siglos, y lo que antes era el interior del templo ahora es un espacio abierto donde crecen plantas y anidan aves. La Antigua recibe visitantes, sobre todo los fines de semana, cuando los veracruzanos bajan a comer pescado a la orilla del río y a tomarse fotos junto a la Casa de Cortés. Los restaurantes ribereños sirven mojarras fritas, camarones al mojo de ajo y robalo a la veracruzana, mientras los comensales miran pasar las lanchas que cruzan el Huitzilapán con la calma de quien no tiene ninguna prisa por llegar a ningún lado. Hay una zona de embarcaderos donde se pueden tomar paseos en lancha por el río, y los lancheros cuentan historias que mezclan datos históricos con leyendas locales y con una buena dosis de inventiva personal que hace más entretenido el recorrido. Pero fuera de esos días de actividad gastronómica y turismo doméstico, el pueblo vuelve a su letargo habitual, con sus calles semivacías, sus casas modestas y la presencia fantasmal de una historia que fue inmensa, pero que ahora solo ocupa un par de párrafos en los libros de texto. Los muros de la Casa de Cortés siguen sosteniéndose más por el abrazo de las raíces que por la argamasa original. Y la Ermita del Rosario sigue abierta al cielo como una herida arquitectónica que nadie tiene intención de cerrar. Es un lugar donde el pasado pesa más que el presente y donde el futuro parece ser simplemente más de lo mismo. Turistas los fines de semana, silencio entre lunes y viernes y la lenta digestión del tiempo que va convirtiendo la piedra en polvo. Número 6. San Juan de Ulúa, la ciudad que rodea al fuerte. San Juan de Ulúa es conocido mundialmente como fortaleza, prisión y bastión militar, pero lo que poca gente sabe es que alrededor del fuerte existió un asentamiento que durante siglos albergó a pescadores, estibadores, soldados y comerciantes, y que hoy está prácticamente deshabitado. La isleta donde se ubica el fuerte, conectada al puerto de Veracruz por un terraplén construido a lo largo de los siglos, tuvo una vida civil que fue desapareciendo conforme la fortaleza perdía su función militar. Durante la colonia y el siglo XIX, San Juan de Ulúa fue el último bastión español en territorio mexicano, resistiendo el embate de los independentistas hasta 1825, 4 años después de la independencia oficial del país. Después sirvió como prisión militar, donde personajes ilustres y delincuentes comunes compartieron celdas inundadas por el agua salada del mar. La prisión tenía fama de ser una de las más brutales del continente, con calabozos donde los presos permanecían con el agua hasta la cintura durante las mareas altas. Las construcciones civiles que rodeaban al fuerte fueron abandonándose conforme la función militar perdía relevancia. Los almacenes, las casas de los oficiales, los barracones de la tropa y las viviendas de los civiles que trabajaban para la guarnición fueron quedando vacíos a medida que el ejército reducía su presencia y el puerto moderno crecía en tierra firme. Hoy las áreas que rodean la fortaleza musealizada son un paisaje de muros de coral y argamasa que el salitre va deshaciendo con la paciencia del mar. Lo que da a San Juan de Ulúa su carácter fantasmal no es tanto el abandono como la coexistencia entre el turismo diurno y el silencio nocturno. Durante el día, los visitantes recorren los pasillos del fuerte con guías que cuentan historias de presos y batallas. Pero cuando cae la noche y el último turista se va,
La isleta queda sumida en una oscuridad marina, donde las olas golpean los muros con el mismo ritmo con el que lo hacían cuando aquí había gente que las escuchaba desde sus camas. Número 5. Filobobos, comunidades aledañas a la zona arqueológica. En los alrededores de la zona arqueológica de Filobobos, ubicada en el municipio de Atzalán, en la Sierra Madre Oriental de Veracruz, existen comunidades que van camino de la invisibilidad. Filobobos fue un centro ceremonial totonaco de importancia regional, y la zona que lo rodea está salpicada de pequeños asentamientos rurales que durante décadas vivieron de la agricultura y del café, pero que la caída de los precios y la falta de alternativas económicas han ido vaciando. Las comunidades cercanas a la zona arqueológica presentan el patrón ya familiar: casas cerradas, terrenos sin cultivar, escuelas con cada vez menos alumnos y una población que envejece porque los jóvenes se van y no regresan. La zona arqueológica en sí recibe pocos visitantes comparada con el Tajín o Zempoala, lo que significa que el potencial turístico que podría generar ingresos y retener población no se materializa. Es un círculo frustrante, donde hay atractivos pero no infraestructura. Hay historia pero no carreteras. Hay belleza pero no inversión. Los ríos de la zona, especialmente el Bobos y el Alceseca, ofrecen paisajes espectaculares con cascadas y cañones que los pocos turistas aventureros que llegan califican de extraordinarios. Las aguas del río Bobos han sido usadas durante años para la práctica del rafting, atrayendo a grupos reducidos de aficionados a los deportes de aventura que bajan los rápidos en condiciones que van de lo emocionante a lo francamente temerario, dependiendo del nivel del agua y de la época del año. Pero esta actividad turística, que en otros países ha sido motor de desarrollo para comunidades ribereñas, aquí apenas genera un goteo económico que no alcanza para revertir la tendencia migratoria. Llegar hasta las comunidades de Filobobos requiere determinación, vehículo con tracción en las 4 ruedas y una tolerancia generosa a la incertidumbre vial. Los caminos de terracería que conectan las rancherías con la carretera principal se deterioran con cada temporada de lluvias y se reparan con la lentitud burocrática que caracteriza a las obras públicas en zonas de baja densidad poblacional, es decir, nunca o casi nunca. Las comunidades locales observan cómo sus recursos naturales y culturales podrían ser la base de una economía turística viable, pero la inversión necesaria para hacerlo posible nunca llega. Y mientras tanto, la gente sigue yéndose, llevándose consigo la posibilidad de que alguien se quede a construir lo que el gobierno no construyó. Número 4. Colipa. Colipa es un municipio del norte de Veracruz, que alguna vez fue un centro vainillero de importancia nacional. La vainilla, esa especia aromática que México le regaló al mundo, tuvo en Colipa uno de sus bastiones productivos durante los siglos XIX y XX. Los vainillales cubrían las laderas de los cerros y la economía local giraba en torno a la cosecha, el beneficio y la exportación de las vainas que acabarían perfumando pastelerías y heladerías de medio planeta. El declive comenzó cuando la producción sintética de vainillina, el compuesto que da el sabor y el aroma a la vainilla, abarató el producto hasta hacer que la vainilla natural dejara de ser competitiva. La industria vainillera mexicana se derrumbó, y con ella los pueblos que dependían de esa especia. Colipa perdió su motor económico y no encontró reemplazo. La gente empezó a emigrar, primero los jóvenes, después las familias completas, dejando atrás las plantaciones que nadie iba a cosechar y las casas que nadie iba a habitar. Hoy Colipa tiene menos de 5,000 habitantes en todo el municipio, y muchas de sus comunidades rurales están en franca despoblación. Los beneficios de vainilla, esos galpones donde se secaban y curaban las vainas, son ahora estructuras vacías que el monte va reclamando. Algunos productores mantienen pequeñas parcelas de vainilla como actividad complementaria, pero la escala industrial que hizo famoso al municipio es cosa del pasado. El centro del pueblo conserva una tranquilidad que los optimistas llamarían encanto y los realistas llamarían abandono. Hay una plaza con su kiosco, una iglesia que se mantiene activa los domingos y un par de tiendas que sobreviven vendiendo lo básico a una clientela que disminuye con cada año que pasa.
Los fines de semana aparece algún visitante que escuchó hablar de Colipa y quiere conocer la zona vainillera, pero el turismo es esporádico y no alcanza para sostener una economía que perdió su columna vertebral hace décadas. Lo que resulta particularmente doloroso del caso de Colipa es que la vainilla mexicana ha experimentado un renacimiento en años recientes. El mercado gourmet internacional ha redescubierto el valor de la vainilla natural sobre la sintética, y los precios han subido hasta niveles que habrían hecho sonreír a los viejos productores. Pero para cuando el mercado cambió de opinión, la mayoría de los vainilleros ya se habían ido. Los conocimientos de cultivo y beneficio se habían dispersado y las plantaciones estaban abandonadas. Es como si un médico llegara con la cura cuando el paciente ya lleva años en el cementerio. La ironía no podría ser más cruel. Colipa se vació por la falta de valor de la vainilla, y ahora que la vainilla vale, Colipa no tiene quien la cultive. Número 3. Las rancherías de la Huasteca Veracruzana Alta. La Huasteca Veracruzana, esa región del norte del estado donde el trópico se mezcla con la sierra y produce paisajes de una belleza brutal, esconde decenas de rancherías que están en proceso de desaparición. Municipios como Tlachichilco, Sontecomatlán, Ilamatlán y Texcatepec, ubicados en las partes más altas y aisladas de la Huasteca, tienen comunidades que apenas registran un puñado de habitantes y que cada censo muestran números más bajos. Estas rancherías fueron fundadas por comunidades nahuas, otomíes y tepehuás que llevaban siglos habitando la sierra antes de que nadie les pidiera su opinión sobre el asunto. Vivían de la agricultura de temporal, de la caza, de la recolección y de un sistema de intercambio comunitario que funcionaba sin necesidad de moneda, bancos ni instituciones financieras. La llegada de la economía de mercado cambió las reglas del juego. Y cuando el mercado decidió que lo que producían estas comunidades no valía lo suficiente, la gente empezó a buscar alternativas fuera de la sierra. La migración desde la Huasteca Alta hacia las zonas urbanas de Veracruz, hacia los campos de caña del centro del estado y hacia Estados Unidos, ha vaciado rancherías enteras. Hay comunidades donde solo quedan 3 o 4 familias, todas compuestas por ancianos que se niegan a abandonar el lugar donde nacieron y donde están enterrados sus padres. Cuando esos ancianos mueran, las rancherías morirán con ellos, y otro pedacito de la historia indígena de México se borrará del mapa sin que nadie lo registre más que como una línea estadística en el próximo censo. Lo que se pierde con cada ranchería que desaparece no es solo un punto en el mapa, sino un fragmento de conocimiento acumulado durante siglos. Técnicas agrícolas adaptadas al terreno específico de cada ladera. Conocimiento medicinal de plantas locales que ningún laboratorio ha catalogado. Lenguas y dialectos que no están escritos en ningún libro. Rituales y ceremonias que solo se transmiten de persona a persona, de generación en generación, con la misma oralidad con la que se han transmitido desde antes de que existiera la escritura en estas tierras. Cada anciano que muere en estas rancherías sin haber podido enseñar lo que sabe, se lleva consigo una biblioteca que nadie respaldó, un archivo que nadie digitalizó y una sabiduría que nadie valoró hasta que fue demasiado tarde. Las instituciones gubernamentales han implementado programas de retención poblacional en la zona, desde subsidios agrícolas hasta proyectos de turismo comunitario, pero el impacto ha sido limitado frente a la magnitud del problema. Cuando un joven de la sierra compara lo que puede ganar cultivando maíz en una ladera a 2,000 metros de altitud con lo que puede ganar trabajando en una fábrica de Puebla o en un restaurante de Houston, la aritmética es demoledora y ningún programa social puede competir con ella. La Huasteca Alta de Veracruz se va quedando vacía con la misma lentitud implacable con la que se vacía un reloj de arena, y nadie ha encontrado todavía la forma de darle la vuelta. Número 2. Vieja Antigua, los restos originales de Villarrica. Antes de que la Antigua se consolidara como primer asentamiento español, existió un campamento previo que Cortés estableció en la playa, más al norte, en el sitio que hoy se conoce como Villarrica de la Veracruz original.
Este lugar, ubicado cerca de la actual comunidad de Quiahuiztlán, fue literalmente el primer municipio de la América continental, fundado el 22 de abril de 1519. Aquí Cortés creó el primer ayuntamiento, nombró alcaldes y regidores y estableció la ficción legal que le permitiría desobedecer al gobernador de Cuba y emprender la conquista de México por su cuenta. El asentamiento duró poco tiempo en esa ubicación. Las condiciones eran inhóspitas. Calor extremo, mosquitos portadores de enfermedades y una costa expuesta a los nortes que en temporada de huracanes hacían del lugar un infierno. Cortés movió el asentamiento a lo que hoy es La Antigua, y el sitio original fue abandonado con la misma facilidad con la que se deja un campamento provisional. Hoy lo que queda de Villarrica original son apenas unas piedras dispersas en un terreno costero donde el pasto y la arena compiten por el espacio. No hay señalización espectacular, no hay museo, no hay guías turísticos ni tiendas de recuerdos. Hay un letrero discreto que informa al visitante ocasional de la importancia histórica del sitio. Unos cimientos que solo un ojo entrenado puede identificar como restos coloniales. Y el ruido del mar como único acompañante permanente. Es probablemente el lugar más históricamente importante y más completamente olvidado de todo el estado de Veracruz, y posiblemente de todo México. La ironía es que aquí comenzó todo. Desde este pedazo de playa se lanzó la empresa que destruiría el imperio azteca, que fundaría la Nueva España y que cambiaría para siempre la demografía, la cultura y el destino del continente americano. Aquí se redactó el primer acta de Cabildo de América continental. Aquí se nombraron los primeros funcionarios municipales del Nuevo Mundo, y aquí Cortés quemó sus naves, o más probablemente las barrenó para hundirlas, en el gesto más dramático de no hay vuelta atrás que la historia militar ha registrado. Y hoy nadie va, nadie lo visita, nadie lo recuerda. Los cangrejos caminan sobre lo que fueron los cimientos del primer edificio municipal de América. Las gaviotas se posan sobre piedras que sostuvieron los pies de conquistadores. Y el viento del Golfo sopla sobre los restos con la misma indiferencia con la que sopla sobre cualquier otra playa sin historia. Si las piedras pudieran hablar, las de Villarrica tendrían más que contar que las de cualquier otro lugar de este hemisferio. Pero las piedras no hablan. Y las personas que podrían haber contado la historia prefirieron construir sus casas en otro lado. Número 1. Zempoala. Zempoala no es un pueblo fantasma cualquiera. Fue una de las ciudades más grandes y poderosas de la costa del Golfo de México antes de la llegada de los españoles, con una población estimada de entre 25,000 y 30,000 habitantes. Los totonacos que la gobernaban habían construido una urbe con templos, plazas ceremoniales, un sistema de acueductos para el suministro de agua y muros perimetrales que los conquistadores españoles confundieron con plata a la distancia, porque estaban recubiertos de un estuco blanco que brillaba bajo el sol tropical. Cuando Cortés llegó a Zempoala en 1519, encontró una ciudad viva, bulliciosa, llena de mercados, artesanos y una estructura política sofisticada. El gobernante totonaco, conocido en las crónicas españolas como el Cacique Gordo por su notable corpulencia, recibió a Cortés con honores y se alió con él contra los aztecas, una decisión que tendría consecuencias catastróficas para su pueblo. La caída de Zempoala no fue inmediata. Después de la conquista, la ciudad siguió habitada durante algunas décadas, pero las epidemias de enfermedades europeas hicieron lo que siempre hacían: diezmaron a la población con una eficiencia que las batallas nunca alcanzaron. La viruela, el sarampión, el tifus y la gripe redujeron a los totonacos de Zempoala a una fracción de lo que habían sido. Para el siglo XVII, la ciudad que había impresionado a los conquistadores era un campo de ruinas cubierto por la vegetación tropical. Hoy, Zempoala es una zona arqueológica administrada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ubicada en el municipio de Úrsulo Galván, a unos 40 kilómetros del puerto de Veracruz. Las pirámides restauradas y las plazas ceremoniales reciben visitantes,
pero la escala del sitio sugiere que lo que se ve es solo una fracción de lo que fue. Los arqueólogos estiman que gran parte de la ciudad antigua yace bajo las tierras de cultivo y las casas del pueblo moderno que se construyó encima sin saber lo que había debajo. Los campesinos que aran la tierra en los alrededores de la zona arqueológica encuentran con regularidad fragmentos de cerámica, figurillas y restos de construcciones que confirman que Zempoala se extendía mucho más allá de lo que hoy está cercado y protegido. Es una ciudad enterrada bajo otra ciudad, un fantasma debajo de los vivos, que es quizá la forma más literal y más inquietante de ser un pueblo fantasma. El Templo Mayor, la estructura más imponente del sitio, conserva sus escalinatas y su plataforma superior con una solidez que desafía los 5 siglos de abandono. Las chimeneas, un conjunto de pilares circulares cuya función exacta todavía se debate entre los especialistas, son uno de los elementos más distintivos de Zempoala y no tienen equivalente en otras zonas arqueológicas de Mesoamérica. Algunos creen que sostenían estandartes ceremoniales, otros que formaban parte de un sistema astronómico. Y los más imaginativos sugieren que eran bases de antorchas que iluminaban la plaza durante las ceremonias nocturnas. Sea cual sea la verdad, su presencia silenciosa en medio de la zona restaurada tiene algo de centinelas petrificados que vigilan un lugar al que ya nadie viene a rendir culto. Lo que hace de Zempoala el número 1 de esta lista es la magnitud de su caída. No estamos hablando de un pueblo de 200 habitantes que se vació por la migración, sino de una metrópoli prehispánica de 30.000 almas que desapareció en el lapso de un siglo. Es el pueblo fantasma más grande, más antiguo y más trágico de todo Veracruz. Un recordatorio monumental de que ninguna civilización, por poderosa que sea, está a salvo del colapso. Y aquí termina este recorrido por 13 lugares de Veracruz que el tiempo, la economía, las enfermedades y el olvido convirtieron en fantasmas. 13 historias que van desde la caída de civilizaciones enteras hasta la despoblación silenciosa de rancherías que ni siquiera tienen nombre en los mapas. Veracruz es un estado que suena a marimba, a son jarocho y a olas del Golfo, pero también suena a silencio. A ese silencio particular que se instala en los lugares donde hubo vida y donde ahora solo quedan muros, recuerdos y la vegetación que no necesita permiso de nadie para seguir creciendo. Lo que une a estos 13 lugares no es la geografía ni la época, sino la misma verdad incómoda, que los pueblos mueren. Mueren de pobreza, de violencia, de enfermedad, de olvido y a veces simplemente de irrelevancia. Y cuando mueren, se llevan consigo historias que nadie más va a contar, conocimientos que nadie más va a usar y memorias que nadie más va a recordar. Veracruz tiene danzón, tiene café y tiene el mar más viejo de México. Pero también tiene estos 13 secretos que preferiría no contar. Y ahora tú los conoces.